Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta. Nos dice Huram, ya nos cobra piso por medio de la delincuencia que está extorsionando a todos. Sí, yo me refería a que pues ahora ellos ya directamente te cobren piso. O sea, ya nos han saqueado a lo cabrón. Ya nada más falta eso. O sea, sí, la delincuencia está haciendo su chamba. Pero al rato pues van a hacer a un lado a la delincuencia y van a salir ellos a hacerlo. No lo dudaría. Ojalá y no. Dice José Becerra, con que lográramos convencer a dos y esos dos a otros, sería muy bueno. Claro, una estrategia que utilizó AMLO para su campaña. Convence a cinco y que cada uno de ellos convenza a otros cinco. Es lo que deberíamos de hacer. No podemos a lo mejor convencer a cinco, pero sí podríamos convencer a uno o dos y que se haga la cadenita y que cada vez seamos más. La verdad es que eso sí lo podríamos hacer. Pero, pero sí tenemos que trabajar en serio. En serio, ya es tiempo de ya hacer algo fuerte, o sea, de ya hacer algo que valga la pena. Dice enmascarado, esos pocos refiriéndose a los que ya estamos conscientes. Estamos dando la pelea. No quiero vivir arrodillado. Nunca me verán así. Tienes razón, enmascarado, y yo creo que no serás el único, serán muchos. Muchos van a ser los que no vamos a querer vivir así. Dice el encachomba, Map, ¿sabes qué significa la palabra proletario? Bueno, le pregunta a Mabalma. Lo que pasa, Lenca, es de que la hija de este güey desvirtuó la realidad de esa palabra. Sabemos bien que el proletariado, pues, es quien debe de tener el poder. Pero no es así, aquí no es así. Por eso esa estúpida cuando salió hablando así, refiriéndose a la prole, pues maldita burguesa, porque a ella no le ha costado nada. Ella nació en cuna de oro. Pero, ve, aparte que tenemos que conocer bien el significado. Dice Lenka, así decía Rui, primero muerto que EPN presidente, y mira, ni Rui muerto y EPN presidente. Tienes razón, Lenka, tienes toda la razón. Digo, sí se pudo haber logrado mucho, pero por distintos motivos y sabemos bien que hubo desorganización y demás, no se pudo concretar. No pudimos actuar fuertemente en contra de esa imposición. Una imposición de Televisa principalmente. No pudimos. Ahora lo que creo que tendríamos que buscar es, insisto, la renuncia de Peña Nieto. Digo, a lo mejor es un sueño guajiro, pero yo creo que es válido. Y yo creo que si trabajamos, pues vamos a poder lograr algo muy bueno. Pero al final de cuentas, eso es algo que tendría que verse ya. Tendríamos que estarlo reflejando ya en las calles, porque es algo que ya no debe de ser permitido. Son muchas cuestiones que nos han afectado y nos van a seguir afectando. Me comentaban aquí en casa que apenas fueron a comprar verdura para la comida y que está carísima, carísima. ¿Qué sigue? Ya se va a pagar IVA en algunos alimentos y medicinas. Ya se está cobrando, de hecho. ¿Qué sigue?
estaría bueno que se hiciera una huelga donde no se dejara vender 12 días gasolina, como lo hicieron en aquellos años cuando la expropiación petrolera. Eso estaría muy chingón, eso sería algo fuerte. Eso sería una acción contundente, que en verdad le va a pegar al gobierno. Y no nada más al gobierno, también a los empresarios. Estaría muy bien que se hiciera un paro nacional. Se estuvo convocando el pasado 20 de noviembre a un paro nacional y prácticamente nadie participó. Ningún sindicato estuvo de acuerdo porque los sindicatos están, sabemos bien, vendidos con los partidos políticos, principalmente con el PRI. Ese paro nacional hubiera estado genial, buenísimo, por todos los aspectos, hubiera estado bastante bueno. Pero no se llevó a cabo. No quisieron participar dentro de eso. Y se convocó por muchos lados. Muchas organizaciones y civiles convocaron a esto. Y es que era de entenderse, digo, al menos yo me puse a pensar. Los sueldos están por los suelos. Son bajísimos los sueldos que se pagan en México, de la gran mayoría. Casi todos vamos al día, hasta menos del día. El salario mínimo de 62 pesos no alcanza pa' ni madres. En algunos otros estados es menos el pago del salario mínimo. Era lógico que esta gente no iba a participar en ese paro, porque se iban a quedar sin comer. ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿2? Y si se alargaba más tiempo, no iban a aguantar, no iban a resistir. Y desgraciadamente, no todos los mexicanos tenemos la cultura de apoyarnos entre nosotros. No todos los mexicanos nos damos el chance de apoyarnos. Unos cuantos lo hacen, lo hacemos. ¿Y el resto qué? Ahí entra nuevamente esa idea tonta de las clases sociales. Yo por eso, repito, me inclino nuevamente por la política comunista, donde todo es para todos. Y pienso que así debería de ser. Pero no todos lo hacen de esa manera. Hay mucha gente que actúa de distintas formas. Y hacen a un lado a aquellos necesitados. No vayamos tan lejos. Nos dice Ignápeles 78, lo que estás narrando me suena mucho a la época neoliberal de los 90 en la Argentina. Exacto, es neoliberalismo a final de cuentas, Ignacio. A final de cuentas, neoliberalismo. Así como ya lo vivieron ustedes por allá, lo estamos viviendo ahorita aquí. Recordemos que México es un país emergente. Y pues el neoliberalismo está apoderado de la política en México. A final de cuentas, el pueblo manda. Ojalá y ese pueblo despierte. Nos dice Ángel Sin Fuego, muy indignados y muy revolucionarios, pero bien que se van a los putos Oxxos por su coca, por su pizza, ¿sí? Y también por sus chelas. Muy cierto. Hasta que no podamos dejar de lado esa idea del consumismo, no vamos a poder iniciar un cambio. Hasta que no dejemos de lado la comodidad de consumir en algunas tiendas, cualquiera que sea, no vamos a generar un cambio. Por desgracia, la gran mayoría de las personas aún siguen consumiendo productos transgénicos, aún siguen consumiendo productos en empresas transnacionales que no le dejan nada bueno al país.
Nada bueno. Muchos todavía llevan a sus pequeños a McDonald's por su cajita feliz. Otros tantos todavía se sienten grandes porque desayunan y comen en Vips. Uno que otro por ahí ya siente que es importante porque tiene su plástico de crédito Walmart y consume en tiendas Walmart. Dice Mabalma, yo dejé todo eso, boicot permanente, no al consumismo, el sistema no funciona. Tienes toda la razón, Mabalma. Eso es lo que deberíamos de hacer todos, lamentablemente no todos lo hacemos. Directa o indirectamente seguimos consumiendo. Y seguimos... El problema ya no es tanto el consumismo de aquellos artículos que son necesarios para el hogar o para uno mismo. Más bien es apoyar a empresas transnacionales. Comprar en tiendas que no nos dejan nada bueno. Ustedes van al mercado y el kilo de jitomate les cuesta, no sé, 23 pesos, por poner un ejemplo. Y resulta que los miércoles de tianguis, el jitomate está en 10 o en 12 pesos. Y ahí van todos al miércoles de tianguis a comprar jitomate. Jitomate elaborado por las magníficas y maravillosas manos de Monsanto. Pero ahí van a consumir, porque es miércoles de tianguis y es mucho más barato en la Comer. Está muy bien, esa ya es cuestión de cada quien. Pero yo creo que es necesario que en realidad ya generemos un cambio, ya empecemos por ahí. Es sumamente indispensable. No sé cómo lo ven ustedes, de verdad. De verdad no lo sé, pero es tiempo ya de actuar. Es tiempo ya de dejar de lado tantas cosas que no nos han dejado nada bueno. Y lo estamos viendo. Yo lo he dicho muchas veces, uno como mexicano, como trabajador, está obligado a pagar impuestos porque al no hacerlo se va derechito al tambo. Y ellos como extranjeros no. Se supone que el extranjero es quien debe de pagar más impuestos en México, por darle chance al extranjero de venir y poner aquí su compañía. Pero aquí todo es al revés. Aquí es chingar al patriota, al nacional, al mexicano. Y larga vida al extranjero. A final de cuentas México siempre ha estado apegado a lo que Estados Unidos dice. A final de cuentas México siempre ha permitido que Estados Unidos siga haciendo todo esto. Y lo va a seguir. Todo lo que se ha venido haciendo en contra del Dragon Mart, por ejemplo. Y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo dije en programas anteriores. El miedo nos envuelve. Y al ver que ya mataron a uno, mataron a dos, mataron a 100, ya nos hace pensarla de otra forma. Ya viendo eso, ya no tan fácil vamos a salir a la calle. No vayamos tan lejos, con los detenidos del 1 de diciembre muchos ya no quieren salir por temor a ser detenidos. Porque es horrible estar en una prisión, eso es muy cierto. Hay otros que han sido amenazados, si no por el gobierno, por sus grupos contratados, aquellos grupos paramilitares, que amenazan a la persona con matar a su familia, a sus hijos, a su esposa, en su presencia. Por eso es que también muchos pues, ya no quieren hacer nada, ya no quieren salir. Recuerdo una canción del gran poeta Alejandro Lora. Ya nadie quiere salir ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Eso es muy cierto. Eso es bastante cierto. Bastante. Muchos ya no quieren hacer eso. Muchos prefieren ya pues dejar que todo siga. Muchos ya lo que quieren es dar chance a que todo continúe de la misma manera. No se ponen en contra de, porque saben que va a haber represión, porque saben que va a haber amenazas, porque saben que pueden ser detenidos de manera arbitraria y pueden ser
entambados, lo saben bien. Por eso muchos ya no salen, por eso muchos ya mejor se quedan en sus casitas y siguen siendo los grandes revolucionarios del Face, del Twitter. Así pasa. Por desgracia así pasa. Hay otros tantos que salen. Digo, hay que extremar precauciones. Muchos salen y les vale. Pero sí debemos de estar al tanto de todo lo que pueda pasar. Porque no sabemos cómo ni cuándo. Simplemente, perdón, nos va a llegar el chingadazo. Y ya bailamos. Ya una vez que suelten ese madrazo, pues ya. Nos dice Ignapele 78. Los que cuentan con un patio o pequeño jardín pueden optar por cultivar en hidroponía. Sí, tienes razón. Hay muchas opciones que pueden resultar benéficas para todos. Tener su propia hortaliza, cultivar sus propios frutos. Eso sería bastante bueno, bastante productivo. Yo creo que hace falta más información referente a eso. Y también saber bien de todo eso, porque no todo el fruto prende en toda la tierra, en todas las zonas. Hay zonas donde no prende, pero para eso hay que saber de los cuidados. Se puede hacer, no sé, se puede hacer, ¿qué será? A lo mejor se podría intentar con algo, no sé, un jitomate, una cebolla, algo así. Y buscar la manera de cuidar el fruto, de que crezca bien, porque les repito, no en todas las tierras se da ese fruto, no en todos los climas. Pero son opciones. Se puede hacer un hogar autosustentable, generar su propia energía eléctrica. ¿Que cuesta? Sí, sí cuesta. Pero es necesario. Ni modo, hay que invertir en ocasiones. Dice Patia CD12, el miedo te paraliza, no te deja avanzar. Exacto, ese es el problema. Cuando el miedo se convierte en terror, ya no puedes hacer mucho. Ya. Ahora sí que ya bailaste. Por eso digo, hay que quitarnos tantito ese miedo. Podemos salir, podemos actuar con la debida precaución, porque eso sí, lo insisto, debemos de ser muy precavidos, porque estos güeyes pueden actuar de muchas formas. Y por eso también lo decía hace un rato, aprendamos a hacer estrategias. Hagamos estrategias y actuemos. Nos dice Ignapele, YouTube está lleno de información. Tienes razón, en YouTube hay mucha información de ese tipo de cosas. De cómo generar tu propia energía eléctrica, de cómo calentar tus alimentos sin necesidad de microondas, inclusive del mismo gas. De hecho, yo recuerdo que unos estudiantes, no me acuerdo bien si son de la UNAM o son de la UAM, la verdad ahí sí no recuerdo con certeza, pero ellos elaboraron con una caja de cartón, la pintaron de negro y le pusieron un cono, como una especie de cucurucho, con papel aluminio, y forraron la parte de afuera con papel aluminio. Lo pusieron directo a los rayos del sol. El papel aluminio reflejó el calor hacia adentro y el papel aluminio que cubría toda la caja no permitía que este calor saliera. Y permitió la cocción de un pollo. Tardó, claro, no fue rápido. Tardó unas cuantas horas, pero a final de cuentas salió bien cocido. Recuerdo también, vaya, esto es algo muy asqueroso, la verdad, pero es una anécdota que me contaron. Ahí sí desconozco, eso sí yo no lo viví, me lo contaron. Unos cuates que trabajaban en un basurero, creo que era el NESA 1 o el NESA 2, no me acuerdo, trabajaban ahí,
Pero resulta que las familias que ahí habitaban hacían hoyos entre la misma basura y ahí ponían a cocer sus pollos. Con los mismos gases que despide la basura, el mismo calor que genera, se cocía el alimento. Sí, es algo asqueroso en realidad. Pero vaya, no lo metían así nada más, lo cubrían con papel aluminio, y los metían en una bolsa y lo metían a su cocción. Pero lo lograron hacer con pura basura. Yo no los invito a que lo hagan así porque se me hace algo demasiado desagradable. Pero sí que busquemos opciones. Sí podemos hacer un hogar autosustentable. Podemos lograrlo. Y eso estaría bastante bueno. Desgraciadamente en la cuestión energética nos vemos obligados a tener un contrato con la compañía de la Compañía Federal de Electricidad. Estamos obligados. Porque si no lo hacemos de esa manera, sí nos pueden multar. Y eso lo dice la Secretaría de Energía. Si no somos usuarios del servicio de luz eléctrica, pueden proceder ellos a una multa en contra de nosotros. Se me hace una estupidez que se tenga que sacar un contrato y pagar una mensualidad y la chica cuando no se usa. Ese es el problema. Dice Ángel Sinfuego. Muchos se creen la gran cagada por ir a comprar a Suburbia, McDonald's, Sanborns, Vips, El Portón y cualquier otra tienda que menciones. Muchos creen en eso. Muchos creen que por tener lo último en tecnología, puta, ya, son lo mejor, lo máximo. Digo, yo no estoy en contra de la tecnología ni de los avances tecnológicos. Simplemente que el consumismo no nos permite avanzar. Seguimos siendo el gran país número 1 en consumidores. Somos grandes consumidores. Y no se diga de artículos extranjeros, estadounidenses o chinos. Eso es muy cierto. Cuando logremos hacer a un lado todo ese consumismo, nos vamos a dar cuenta que se van a empezar a dar los cambios. Dice Lenka, un amigo de Twitter me dijo que en Moscú son -30 y Nama y Ru no dicen nada. ¿Otra vez gringos? Bueno, no entendí bien del todo, pero es que estos güeyes quieren invadir todos pinches lados. Tienen esa pinche idea de hacer una conquista aquí, una conquista allá, invadir estas tierras, invadir estas otras. Se quieren invadir México. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Por cierto, quiero darles un dato. Aquellos que me conocen de hace ya tiempecillo, que habían escuchado mis programas desde que empecé y todo, recordarán que habíamos hablado de boicotear a los bancos. A lo mejor no es un boicot como tal, pero es una muy buena opción para mejorar su economía, la economía familiar. Y yo les había propuesto que se dejara de pagar a los bancos. Muchos se interesaron en el tema y preguntaban y cómo se hace o cómo es o qué pasa. Se les dio la información necesaria. Se les invitó inclusive a donde la podían checar. Yo estoy ya a un año que dejé de pagar en distintos lados y no ha pasado nada.
Para aquellos que todavía tengan la idea de no hacerlo porque va a pasar algo malo, no pasa nada, de verdad no pasa nada. Ha llegado al domicilio infinidad de cartas, como no tienen idea. Y pague, preséntese a tal lugar y pague. Llámenos por teléfono y hacemos un contrato, un acuerdo. Y no lo hago, porque no estoy obligado. Las mismas leyes dicen que no me pueden obligar. Y tengo un conocido que trabaja en un banco, es asesor de crédito, y él mismo me lo dijo: no te pueden hacer ni madres. Así les debas una lanísima, no te hace nada, deja de pagar. Ya tengo un año que dejé de pagar y no ha pasado nada. Aquellos que quieran mejorar su economía familiar y estén pagando tarjetas departamentales o bancarias, dejen de hacerlo. Aquellos que tienen un crédito personal con FAMSA, con Electra o con cualquier chingada empresa de estas, dejen de pagar, no pasa nada. En este sentido, la ley sí está de su lado. Dice Lenca Chomba: no al consumismo, no al neoliberalismo. Te doy toda la razón, Lenca, toda la razón. Dejemos de ser consumidores y dejemos de apoyar indirectamente esta política neoliberal. Dice Lilian Mex: no al consumismo, no al neoliberalismo y no a los oligarcas capitalistas salvajes. Sí, no es nada más que eso, oligarcas. La oligarquía ha ganado terreno en nuestro país gracias a nosotros. Nosotros les hemos dado chance. Nosotros hemos permitido mucho. Dice Green Dead: yo dejé de pagar en Telcel. Perfecto, muy bien, no pasa nada. Digo, en Telcel a lo mejor lo más que va a pasar es que te cortan la línea. De ahí no va a pasar nada más. Pero qué bueno que ya dejaste de pagar en Telcel. Cuando es una empresa que ofrecen servicios como telefonía, luz, cualquier otra, lo que va a proceder es que van a cortar el servicio, nada más. De ahí en fuera no van a la cárcel. Se pueden quedar con esa deuda el tiempo que ustedes quieran. Les recuerdo que después de 5 años, cualquier adeudo se extingue, se borra, ya no existe. Ya no les pueden cobrar. Dice Venecia Vianey: no a las empresas que no pagan impuestos. Hay muchas empresas que no pagan impuestos. Todas aquellas movilizaciones que han hecho, yo preferiría mejor que boicotearan estas tiendas. En lugar de ir a una manifestación cualquiera de lo que ustedes quieran, pues mejor juntémonos todos y vamos a cerrar Sorianas, Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui. Eso estaría más chingón. Esas sí son acciones fuertes. Acudir y bloquear la Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto ya cayó Televisa de la Bolsa Mexicana de Valores. Bloquearla. Que va a haber madrazos, sí va a haber madrazos. Que va a haber represión, sí lo va a haber. Los que vayamos debemos de estar conscientes lo que va a pasar, lo que puede pasar. A eso me refería con acciones fuertes. Con acciones que en verdad dejaran algo más cabrón para el mismo gobierno. Dice Mabalma: la globalización capitalista que absorbe nuestro país como economía, una economía tercermundista. Sí, la globalización es un punto muy interesante, que sí debemos de ponerle mucha atención, porque con la globalización nos van a dar en la madre. Están orillando a la población a que entre ellos mismos, entre nosotros mismos, nos demos en la madre, porque algunos van a tener trabajo y otros no. Gracias, Pash, buenas noches, descansa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, te agradezco. Un saludo a la familia. En efecto, la globalización va a orillar al país mexicano a que entre nosotros mismos nos demos en la madre. ¿Por qué hay desempleo y qué va a causar el desempleo?
pobreza. ¿Y la pobreza a qué los va a orillar? A la delincuencia. E imagínense el círculo. El delincuente nos va a chingar a los que todavía tengamos empleo. Y de ahí viene el círculo. Los que todavía teníamos empleo gracias a la delincuencia, pues nos vamos a la pobreza y después vamos a querer robar. Y después entre nosotros mismos nos vamos a dar en la madre por un pan. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que están buscando con la globalización. Y ya lo había dicho antes y lo digo nuevamente. Se está buscando que en México se eleve la tasa de mortalidad y se disminuya la tasa de natalidad. Por eso, tantos programas dentro de la Secretaría de Salud para evitar hijos no deseados, para poder hacer a un lado a la familia grande. Se dice ahora que la familia pequeña vive mejor. Recordarán ese eslogan del gobierno mexicano. Eso es lo que pretenden. Por eso el sector salud se ha dado la tarea de operar de manera gratuita a los varones, haciéndoles la vasectomía. En las mujeres, después de tener un parto, les preguntan, ¿quieres tener más hijos o ya no? Y muchas de ellas, conscientes por la situación que vivimos económicamente, pues dicen que ya no. Ah, ok, y las operan en ese momento. Muchos varones van y dicen, no, ya me voy a hacer la vasectomía porque ya no quiero tener más hijos. Ok. Pero por eso lo están implementando, no porque sean lo mejor. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Dice Lilian Mex, quieren eliminar el dinero y dejar solo tarjetas para controlar y que no haya ambulantaje. Tienes razón. Tienes razón, Lilian, el ambulantaje se ha acrecentado en nuestro país. Ya la mayoría de los empleos no son empleos formales, la gran mayoría son subempleos e informales. Hasta en el mismo empleo informal hay caciquismo, porque hay güeyes, por ejemplo en Tepito, que tienen 10 o 15 puestos y los dan a trabajar. Eso ya es ser manchado. ¿Cuántos cabrones no hay que tienen taxis y tienen flotillas? 10, 20, más, no sé. Y los dan a trabajar. No es que hayan sabido aprovechar la oportunidad, es simple y sencillamente pues que solo se preocupan por ellos. No se preocupan por aquellos que no tienen o que tienen poco. Y no es que esté en contra de eso, es que se presenta una riqueza que no debería de ser, que debería de ser parejo. Dice Cascán, el neoliberalismo procura la reducción de la intervención del Estado y dar todas las empresas privadas. Así es, esa es la teoría del neoliberalismo. Por eso las dependencias que son federales están pasando a esto. En el caso del agua también ya se sabe. No vayamos tan lejos. Carlos Slim tiene una planta potabilizadora de agua y se encarga de la distribución. Potabilización y distribución de agua gracias a Carlos Slim. Y hay muchos más. Ahora con Pemex es lo mismo. La reforma energética dice que no permitirán que los extranjeros intervengan dentro de los contratos a las empresas privadas. Eso es falso. A lo mejor la empresa privada se va a dar de alta aquí en México y como tal va a ser mexicana. Pero pues quienes las manejan, quienes están al frente, pues son extranjeros, estadounidenses principalmente, unos cuantos chinos, otros cuantos de otros países. Dice Ignapele, no son pocos los rumores de reducir la población mundial al 10%, claro. Y fíjate algo muy chistoso, todo esto surgió a raíz del calentamiento global, del cual pues nosotros mismos somos culpables, eso es verdad. Pero estos güeyes quieren ser los únicos
¿Y qué dicen? Bueno, pues que se chinguen los de abajo, nosotros. Por eso están haciendo todo esto. Gracias al calentamiento global, una de sus medidas es precisamente, a lo mejor no revertir, pero sí prolongar la extinción de los recursos naturales. ¿Y cómo va a ser? Pues reduciendo la población. Solo así lo van a lograr. Nos dice Ángel Cifuego, ¿qué tiene de malo que los den a trabajar? Dan trabajo, lo que el gobierno no hace. Sí, tienes razón. Si te refieres al caso de, por ejemplo, de los taxis, el ejemplo que puse, o los puestos, ¿qué tiene de malo? Que no tienen un seguro social, que no cuentan con servicio médico, que no son sindicalizados, no tienen prestaciones. Ok, un sindicato no serviría tanto, pero ¿por qué no darles prestaciones? ¿Por qué no darles vacaciones pagadas? Porque si ahí no trabajas no ganas, como en cualquier otro lugar. Pero mucha gente de eso se mantiene. Por eso no se me hace correcto. Porque ellos, solamente ellos están generando su riqueza y los demás pues que se jodan. Trabajan para mí. Nos dice Ros Villegas, yo le debo a Electra a los bancos y me da miedo que me embarguen. No, no pasa nada. No pasa nada y te lo digo por experiencia. Si dejas de pagar, no te embargan. No te pueden embargar, no pueden. La ley no lo permite. Lo más que va a pasar, en un caso extremo, es que se lleva a cabo una demanda comercial. Y de ahí no pasa. En la demanda comercial, pues te van a presentar ante un juez. Y si tu abogado argumenta que no tienes dinero para pagar, pues ahí queda todo. Se va a buscar la manera de que pagues, pero si no tienes cómo, pues no vas a estar obligado a pagar. En serio, es un mal consejo, si tú quieres. Pero yo te ofrezco eso. Deja de pagar y mejora la economía de tu familia. Es más importante eso. Mejorar la economía familiar. ¿Cuánto tiempo llevas pagando a esas instituciones? A lo mejor un año, a lo mejor más. ¿Cuánto dinero les has obsequiado? Porque en su mayoría son pagos mínimos y en otros tantos es tu pago más interés. Y los intereses son al doble. Muchas veces más. En serio, no pasa nada. No pasa nada. De verdad, Ros Villegas, si gustas más información, con todo gusto yo te la puedo ofrecer. Lo puedo hacer a través de mi correo electrónico, peronimuchan@gmail.com. Envíame un correo solicitándome la información que requieres y de verdad, con muchísimo gusto, yo te mando esa información para que te des cuenta que no pasa nada. De verdad, lo más que va a pasar es una demanda comercial y por lo general ese tipo de demandas le cuestan mucho a las instituciones bancarias, mucho, y no acostumbran a hacerlo. Dice Lenka, solo te chingan por teléfono y después te ponen en lista negra. Sí, de ahí no pasa. Yo en mi caso aquí en casa tuve que cambiar la línea telefónica, ahora tengo otro número de teléfono. Ya no me han llamado ni al celular siquiera. Me han mandado correos electrónicos y no les hago caso. No pasa nada. No pasa nada. Dice Lilian, no te pueden embargar, de hecho es ilegal cobrar tantos intereses. Exacto, eso es lo que va en contra de la ley. A final de cuentas, eres un cliente moroso. Estás endeudado, pero no eres un delincuente porque no robaste. Estos güeyes utilizan mucho el argumento de que estás cometiendo fraude. No es cierto. El fraude es cuando engañas a una persona para obtener un beneficio propio. En este caso, no estás engañando a nadie para obtener un préstamo o una tarjeta de crédito.
La solicitaste y ellos te la dieron, o te la ofrecieron y tú la aceptaste, como haya sido. Dales uso y deja de pagar. Y no pasa nada. Te doy mi palabra. No pasa nada. Repito mi correo electrónico, paronimuschan@gmail.com. Envíame un correo. Envíame un correo y yo con todo gusto te mando la información. La información que te sea suficiente y necesaria para darte cuenta que no pasa nada. Nos dice Ignapele78, perdón, Mavalma le dice a Ignapele78, se está interfiriendo en la genética y control natal mediante las vacunas. ¿Qué razón tienes, Mavalma? Y me doy cuenta que eres una persona que ha investigado mucho. Eso es muy cierto. Muy cierto. ¿Monsanto? Monsanto se dedica a los transgénicos, pero un ingeniero que trabajó en Monsanto es aquel que creó la vacuna, esa vacuna para las nenas pequeñas, en contra del papiloma humano o contra el cáncer cervicouterino. Las vacunas para el papiloma humano lo único que hacen es generar cáncer. Es lo único que van a hacer. A la larga, al paso del tiempo, estas pequeñas van a tener cáncer. Eso es muy cierto, las vacunas son de mucho cuidado. Yo he visto lugares en la calle que están vacunando contra la influenza y la chingada. Y yo no me he vacunado. ¿Por qué? Porque no. Porque yo no sé si en verdad son para la influenza. Yo no soy médico. Yo tengo mucha desconfianza. A menos que un médico me envíe una receta donde me mande ese tipo de medicamentos, bueno, pues ya era responsable al médico. Pero si no, yo no consumo ningún medicamento así. No es bueno. Por nada, Ros Villegas, espero que te pongas en contacto con un servidor y yo te envío toda la información que requieras, de verdad, sin problema alguno, no pasa nada. Nos dice Lilian Mex, no son penas privativas de la libertad, exacto, es que es lo que decía, no somos delincuentes, somos deudores nada más. Déjenme hacer un cortecillo y vuelvo, ya entramos a lo último del programa y nos despedimos esta noche. Les voy a dejar con un video. Este video está muy asqueroso. Discúlpenme, no es mi intención. Pero hay que, bueno, lo voy a poner porque me gustaría que entendieran la letra. Principalmente una persona que sé que está escuchando el programa y que no pierde la oportunidad de atacarme. Ojalá y la escuche y la entienda. Los dejo con esta canción y vuelvo con ustedes.